Buenas tardes, hoy miércoles 6 de diciembre de 2023, pasadas las 19 horas, comenzamos el programa La Idea Nueva, en el que difundimos los conocimientos de la Escuela Científica Basilio, culto a Dios, confesión religiosa de los discípulos de Jesús. Presenta quien les habla, Ricardo Pierella. Estamos transmitiendo desde Radio Cristal FM 98.1 de Berazategui. El programa se puede escuchar por esta emisora y los siguientes canales de la misma: Facebook, Radio FM Cristal y Cristal FM Radio Virtual. YouTube, La Idea Nueva, Escuela Científica Basilio, de 19 a 20 horas por FM Cristal 98.1 Berazategui. En ambos casos los videos van en vivo y luego quedan en la red. Toda persona que desea acercarse a la escuela para conocerlo o recibir ayuda espiritual sin costo alguno, podrá hacerlo a alguna de las direcciones que se informan a continuación. Escuela Central, Rawson 53, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Escuela número 88, calle 148, número 1635, Berazategui. Escuela número 309, Diagonal Constituyentes, número 83, Florencio Varela. Escuela número 58, Andrés Baranda, número 1678, Quilmes. Los oyentes pueden dejar sus mensajes al teléfono 4256-9301 y al WhatsApp 11 30 86 9301. También podrá dejar su mensaje en las redes sociales mencionadas anteriormente. Programa de difusión de la Escuela Científica Basilio. Están publicados y se propagan a través de Facebook y YouTube. Por Facebook la página es Escuela Científica Basilio, página oficial mundial, y por YouTube la página es Escuela Científica Basilio Mundial. Los programas son los siguientes: La escuela llega a tu hogar, con la coordinación del discípulo espiritual coordinador general y la participación del hermano discípulo espiritual coordinador, presidente de la comisión directiva. También el programa Aula Virtual, coordinado por distintos hermanos discípulos espirituales coordinadores de la Argentina y el resto del mundo. El programa Será Escuela, curso a cargo de la Secretaría General, dependiente de la Coordinación Espiritual General, y de la Mesa Directiva, dependiente de la Comisión Directiva. Y las jornadas de actualización administrativa de la Comisión Directiva Institucional. Próximas actividades del discípulo espiritual coordinador general: jueves 7 de diciembre, 18 horas, la escuela llega a tu hogar por Facebook y YouTube. Está como decíamos, en Facebook y YouTube institucionales, página oficial de la Escuela Científica Basilio, www.basilio.gov.ar. Y el lunes 11 de diciembre, 15:30 horas, Escuela Central, atención de hermanos, Rawson 53, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al finalizar la atención, diálogo con los hermanos presentes en el aula. Informamos que el discípulo espiritual coordinador general realiza reuniones diarias con sus discípulos espirituales colaboradores, mesa directiva, secretaría general, secretaría de conocimientos espirituales, videoconferencias con coordinadores regionales y delegados de Secretaría General del Exterior e Interior del país, con quienes planifica la organización institucional en las áreas que les son propias. Bien, vamos a comenzar ahora con una tarea espiritual que le vamos a explicar. Es la autoasistencia. Normalmente llamada autoayuda, pues sí, es en un solo momento, pero la llamamos generalmente autoasistencia, que es una tarea de orden espiritual conjugada en dos órdenes, porque como somos seres humanos tenemos nuestra parte material para realizarla, y por el otro lado, la parte espiritual. La parte material es una fricción de manos, que ahí se conjuga con la parte espiritual. Esa fricción de manos genera una energía material, pero también una vibración espiritual. Luego, en la parte mecánica humana, va a ir una mano apoyada en la frente y la otra mano sobre la rodilla, o si no, donde usted percibe una dolencia, que tenga una molestia. Eso es lo material. Y en lo espiritual es
permitirse, nosotros decimos, predisponernos a recibir lo que el bien nos brinda. Y nuestro guía espiritual nos va a acompañar para armonizarnos, para ayudar a lograr una armonía para que estemos bien para la próxima tarea a realizar. Con esto no quiere decir que el programa vaya a salir perfecto, ¿eh? No, no, a lo mejor sale menos, no sale tan grave. Entonces vamos a volver a la parte seria. Y bueno, ahí recibimos de nuestro guía acompañante la vibración, la armonía, como para comprenderlo, lo que hacemos, nos acompañamos con una música suave. Usted, si no es de nuestra fe, puede realizarlo con su música que es su gusto. Si usted, en lugar de nosotros mantenemos silencio, porque usted desea orar y quiere acompañarse, sugerimos que lleve la mano a la frente, porque hay sobre los lóbulos frontales es, digamos, teóricamente donde se posaría el espíritu, perdón, y bueno, y con calma haga su pedido para armonizarse, ¿no es cierto? Bueno, nos acompañamos, como decíamos, con una música suave y son un par de minutos nada más. O sea, si usted está en su casa, quiere calmarse, ha tenido un momento de disgusto, puede estar 5, 10, 15 minutos, lo que usted considere pertinente. Nosotros aquí, o si no, hacemos el programa con esta práctica espiritual solamente. Entonces hacemos 2 minutos con música que nos acompaña y luego seguimos con la parte del programa pertinente. Muy bien, muy bien. Concluye esta parte, bajamos un poco los tonos, nos armonizamos un poco, nos perdemos un poco y vamos a comenzar entonces con los temas del día. Ustedes habrán observado, están en constante en constante comunicación, digamos, con los diarios, con los periódicos, o sea diario, papel o vía digital, de las distintas informaciones que nos llegan por televisión, por radio,
todas las vías que llega, todo lo digital que nos llega por internet. Tenemos toda una serie de noticias que nos llegan y esas noticias no son de orden, digamos, de calma. Y también, normalmente somos de comprar las noticias que nos preocupan. Si alguien nos dijese que hay una calma mundial que no puede ser creíble, o que dijéramos que en los conflictos que hay en este momento se desarmaron varios, al día siguiente es como que dejarían de ser noticias, o sea, digamos que el periodismo dejaría de tratarlos, o sea que cuando no hay conflicto, bueno, allí está, es el tema que se habla cuando hay conflicto, cuando hay violencia. Y de eso vamos a tratar hoy. Y hemos tomado una bibliografía que tiene sus años y consideramos que eh, tiene su validez actual. Tal vez vayamos, vamos a ir leyendo. Generalmente está todo acertado, pero bueno, alguna cosita vamos que se fue variando, pero estamos en eso. Esto, lo que hemos tomado, es la dimensión espiritual de la violencia. Entonces, es una conferencia del discípulo espiritual coordinador general de aquel momento, el hermano Ernesto Guido Boeri. Bueno, quienes conocen de la escuela saben que este año falleció. Bueno, pero bueno, él en aquel momento daba esa conferencia que tiene mucha, digamos, es de mucha actualidad. La conferencia es la dimensión espiritual de la violencia ofrecida por el discípulo espiritual, coordinador espiritual, hermano Ernesto Guido Boeri, declarada de interés municipal, Salón Auditorio del Palacio Municipal, 6 de julio, Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina, 22 de octubre de 2016. La dimensión espiritual de la violencia. Síntesis sistemática de conocimientos espirituales. Y vamos a comenzar, o sea, es una conferencia y vamos a ir tratando, se fue tratando de determinados temas. Y bueno, vamos a ir continuando y por ahí hacemos algún nivel de acotación, ¿no es cierto? Las religiones y la ciencia. Respetamos a quienes tienen otras ideologías, no pretendemos molestar, pues nos interesa la fe que profesan. Nos interesa la fe, aún en medio de esta vorágine de violencia. No venimos a hablar de nuestra fe religiosa aquí. No nos corresponde. Agradecemos a las autoridades mencionadas por el lugar que se nos ha dado, por el respeto que sienten por nuestra escuela, que está aquí en Villa Carlos Paz. Venimos a hablar de una institución no solo de lo que tiene como conocimiento espiritual, sino también de lo que viene ofreciendo a través de los años. Ya en aquel momento ya iban a cumplir 100 años, hoy estamos 106 años. El conocimiento espiritual que brinda la escuela no es para rivalizar acerca de Jesús es Dios, si Jesús es Dios, si María fue virgen o no, si existen los santos o los ángeles, por ejemplo. Porque cuando dejamos este cuerpo, nada de esa disputa va a distinguir, ya que seremos solo una energía pequeña, un espíritu, un alma. Como humanos, el espíritu vibra hacia la mente y el cerebro es un ser espiritual que no está en el corazón ni en otros órganos del cuerpo. Pero como no hay conocimiento espiritual, se dice, esa persona es de buen corazón, porque hace cosas buenas, aunque tal vez padezca alguna enfermedad que afecta a ese órgano. Es decir, no es de buen corazón, o sea, su corazón no está bueno, diría. También se suele repetir que se nos subió el corazón a la boca. No se sube el corazón a la boca, inclusive la piel de gallina, no se piensa en la reacción del propio espíritu que está unido al cuerpo. O sea, el corazón no tiene nada que ver con nuestras acciones.
Siempre decimos como ejemplo, y los que me escuchan este programa, que si hiciéramos un trasplante de corazón de una persona con buenas intenciones a otra que no las tiene, al que no tiene buenas intenciones no lo cambiaríamos por pasarle ese corazón, si le hiciéramos ese trasplante. No es por el lado del corazón que viene la cosa. Tampoco se analiza que el cuerpo biológico tiene vida espiritual, inteligencia, que cada día inteligentemente está distribuyendo todo lo que se comió, todo lo que se bebió, y que hay que descansar porque es necesario para continuar en mejores condiciones con las tareas. A veces decimos que el cuerpo es una máquina. No, no es una máquina. Es un cuerpo que tiene vida espiritual y cómo reacciona, cómo se enferma cuando el inquilino, es decir, el espíritu, lo ocupa por un tiempo, está mal. Cuando el espíritu está mal, ¿no es cierto? Digamos, para los científicos espirituales, la ausencia de conocimiento espiritual hace fracasar muchas teorías y muchas capacidades humanas. Hombres y mujeres con profesiones que quieren atender el desorden que tiene el ser humano de todas las etnias, edades y creencias. Nadie es infalible, inclusive los mismos representantes de las creencias religiosas, porque nadie es perfecto. La institución, a través del tiempo, fue respetada por diferentes gobiernos, pero todavía estamos esperando el tratamiento de la ley de culto. Eso se decía en 2016 y podemos afirmar que a pesar de los cambios que hubo, seguimos esperando la ley de culto. O sea, tratamiento de la ley de culto para que se nos respete en forma integral, porque aunque tengamos otros símbolos, también respetamos la vida, deseamos la paz, la buena relación con todas las religiones. Hay muchas preguntas, pero todavía todo se sintetiza en una. ¿Por qué hay violencia? Escuchamos en los distintos medios, también leemos, explica que tienen conocimiento de lo que es la parte psíquica y buscan la causa. Por lo general se culpa a los padres. No hay duda que hay responsabilidades también, pero apartamos en la base. Ningún ser que viene a nacer es puro, aunque lo vea de un diminuto, indefenso. Eso lo decimos nosotros. Lo que viene es un ser espiritual que ha decidido pasar por este proceso de rehabilitación para que el espíritu que se produce en el planeta Tierra, que no lo hizo ni lo va a terminar Dios. El planeta Tierra no está hecho ni va a ser terminado por Dios. Las ciencias humanas tienen que tener relación con lo religioso, porque si no están desorientadas. Y las religiones tienen que aceptar y adaptarse al conocimiento de las ciencias humanas, porque de lo contrario son ciegas. Recordemos a Galileo Galilei, a Giordano Bruno. Es una historia violenta. Nunca hubo felicidad, nunca la va a haber, porque lo que tenemos son alegrías transitorias. ¿Cómo puede haber felicidad ante lo que vemos todos los días? Ciertos representantes religiosos por los medios de comunicación dicen que el Señor cura, que tiene poderes. Todos los poderes que le han dado a Dios, todos los poderes que le han dado a Dios, sería la lectura, la expresión correcta. También cada artista, en monumentos, en pinturas, ¿no es cierto? Cada artista representa a Dios de distintas formas, con barba o sin barba, viejo, más joven, incluso mencionan a Satanás, pero no existe. Puedo ser yo y muchos como yo, el diablo tampoco existe. O sea, decir, porque inclusive, ¿por qué reflejar a Dios como un señor mayor? Por ejemplo, son las imágenes más típicas, un señor mayor de barba.
porque no podría ser algo para un artista, ¿por qué no podría ser de otro modo? Bueno, sigamos con esto. Después vamos a ahondar en esta expresión. El niño que llega, como se dijo antes, el espíritu que viene no es puro. Tampoco viene a semejanza de Dios. Dios no es un hombre, nunca tuvo género, no es un espíritu, es una energía. Esto vamos a darle un poco letra nuestra. Dios es una energía creadora. Nunca tuvo género. Tampoco los espíritus tienen género porque no necesitan reproducirse, fueron creación de Dios y no necesitan reproducirse. Solo los seres humanos, como seres materiales, necesitamos reproducirnos y por eso tenemos distintos sexos. Dios no es un hombre, no tenemos imagen de Dios. No podríamos describirlo, es una energía. De ningún modo podemos decir cómo es Dios. No lo conocemos. Y si en este momento alguno de nosotros tuviera la oportunidad de encontrarse con Él en nuestro estado espiritual, sería muy difícil poder comprender. No podríamos. No, estamos alejados de Dios porque no estamos en condiciones para comprenderlo. Decíamos, no es un espíritu, tampoco, Dios creó el espíritu, entonces Él no es un espíritu, es una energía creadora. El espíritu viene porque acepta la orientación del bien, de pasar por este mundo con el compromiso de su evolución espiritual. Viene por lo general de una dimensión espiritual, en el error, que no vemos, pero que lo sentimos, pues en algunos lugares la presencia de eso invisible nos trae desórdenes, nos hace daño estar en un cierto lugar. También hay personas que transmiten por su estructura espiritual vibraciones espirituales, las que a veces nos dejan enfermos, y cuando se van, la gente dice que no venga más. Bueno, eso está, digamos, por ejemplo de ese momento. También nos encontramos con seres que tienen una armonía, una importante armonía, una evolución determinada, y recibimos esa vibración, nos reconforta y queremos encontrarnos con ellos en todas las oportunidades que tengamos. También existe eso. Se compró lo espiritual cuando se entra a un restaurante, a una sala. Si todas las mesas están bajo el mismo techo, ¿por qué se busca dónde ubicarse? Más allá de a veces uno busca el fresco o estar cerca de la ventana, bueno, pero también está la otra parte. También de acuerdo al estado espiritual se elige el lugar donde se va a ubicar. También se elige todos los días el color de la ropa, el perfume, la comida. Por eso se pintan los colores de la casa, se arregla. Bueno, volviendo al niño. El niño que llega viene con una historia espiritual. Desde pequeño lo va a notar en las conductas, cuando aprende a caminar, cuando está con la madre y llora por alimento. Puede querer dominar. Se lo mirará como un bebé, inocente. Su mente está blanco, pero el espíritu tiene una historia espiritual. Tal vez ya vino otras veces. Vamos por el lado de dónde viene la violencia. Por nuestra fe comprobada, sabemos que tenemos otras experiencias humanas, no muchas. La escuela sostiene que para que el espíritu vuelva a nacer, si lo acepta, tiene que pasar por lo menos 200 años para que desaparezca la parte familiar, la comunidad, esa generación. No tenemos que confundirnos con el argumento de algunas películas, como cuando se dice, murió una persona y el otro día se encarnó en un bebé en la casa vecina. Entonces, a nacer, ya desde pequeño, el bebé demuestra las inclinaciones que tiene. Cada uno demuestra las inclinaciones que tiene. Tengo la experiencia de ser abuelo de gemelos. No son iguales.
¿Qué son las inclinaciones? Son las experiencias del espíritu, pues trae algo de su historia, pero la mente está en blanco, por eso no las puede recordar. Nadie puede saber quién fue en otra vida, porque si tú supieras realmente lo que hizo en otra vida, estaría sufriendo mucho por la responsabilidad que puede haber tenido. Hay jóvenes que como seres espirituales están teniendo su primera experiencia humana, es decir, no tienen experiencia de otra. Están en los que tienen esa experiencia de vida humana, una memoria espiritual e inteligencia del espíritu, que por lo general corresponde a generaciones de siglos pasados, e inclusive en tribus llamadas no civilizadas. Por ello, los tatuajes, la música que se están creando, propias de esas tribus que hacían rituales para homenajear a los dioses, hasta entregaban a sus hijos como víctimas, eran sacrificios humanos. Cuando una religión se pliega a hacer sacrificio humano, a castigar el cuerpo para honrar a Dios, hace recordar que esos espíritus antes, en otras épocas, en otras vidas, honraban a los dioses quitándole la vida quitándole la vida o la de sus hijos para calmar la tormenta, para agradecer a los dioses por la cosecha, para la fertilidad. Y Jesús vino a hablar de que esos dioses no existían. Se sabe lo que pasó con Jesús, ¿no es cierto? Que vino con todo su amor, sin agresiones, sin violencias. Sencillamente vino a enseñarnos por esto. Sin embargo, lo crucificaron, lo mataron. Es decir, hay muchos jóvenes que como espíritu es la primera vez que llegan y no saben de los peligros, pero están quienes vienen con la experiencia de otra vida. Se dice que Dios hace llegar a los hijos, pero si una mujer no puede tenerlos, entonces piensa, si Dios no lo quiere, por algo será. Sin embargo, Dios no tiene nada que ver, no es la causa por la que llega o deja de llegar un hijo. Bueno, voy a hacer una acotación, porque yo dije, estaba hablando de esta conferencia. ¿Y dónde pueden encontrar esta conferencia? En el libro A mis hermanos de fe, página 115 y subsiguiente del libro A mis hermanos de fe. Me había omitido eso. Y bueno, más vale tarde que nunca. Si llegan los hijos, estos son espíritus que buscaron a la madre. Hay distintas situaciones. Puede ser la afinidad con ella, con el padre, también con la familia. Pero cuando no es así, no parece hijo de ellos. Piensa, ¿de quién será hijo este niño? Porque es un enemigo de la propia familia. Puede haber ocurrido que en el momento de la elección de la madre el espíritu se confundió y hasta se haya confundido con el sexo. Cuando el espíritu busca el sexo para volver a nacer, si ya estuvo antes va a buscar el mismo sexo porque tiene esa experiencia, le va a ser útil. Inclusive el niño puede tener inclinación hacia determinadas profesiones, habilidades, música, ciencia, arte. También hay quienes no tienen experiencias de vida anteriores. Se me fue. Y otros que efectivamente la poseen, pero no la aceptan. Quieren cambiar y tienen la libertad para hacerlo. Hago un alto por lo que voy a leer. No es Dios quien dirige todo aquí, tampoco está aquí. Dios nunca estuvo aquí. Y si estuviera y fuera todopoderoso, pero no actuara, sería un desalmado. Mire lo que está pasando.
Observe usted lo que está pasando en este mundo. ¿Dónde está Dios? Pensemos en los desastres naturales, pensemos en las distintas guerras, con las probabilidades de que algún dirigente con mucho desvío espiritual tome la decisión de generar una guerra mundial, una destrucción mundial. Cuando se dice que todo lo puede ser, que Dios todo lo puede hacer, es para dudar. Entonces, porque decimos, entonces, Dios es ciego, sordo, mudo. Se les suplica un símbolo religioso y alguien que lo está suplicando sigue con todos los rituales, cumple con todos los rituales. Se le pide que no mate a sus seres queridos, pero Él, hablando de Dios, no los mata. No nos vamos a morir cuando Dios disponga, no es Dios el que tiene que disponer eso. Incluso cuando ciertas cosas se dice, Dios lo quiso así, pareciera que lleva un libro con la fecha en que uno tiene que morirse, porque también escuchamos, voy a morir cuando de barba quiera. Es como que tenemos todo digitado. Entonces la libertad ya no existe, sería un Dios que no nos da libertad. Pensémoslo. El espíritu viene con esas cargas, una historia lo demuestra de pequeño. Algunos son delincuentes precoces. ¿Dónde lo aprendieron? Entonces sucede que cuando hay un hecho realizado por un joven, entonces la televisión, los diarios, los psicólogos, los sociólogos, los religiosos, los periodistas, políticos, seres humanos, en general buscan dónde y no encuentran. ¿Qué dicen? Lo traen la sangre. En la sangre no se traen los errores, la sangre es algo químico que ayuda a vivir. Y con esto no se quiere significar que somos dueños de la verdad, no estamos diciendo que somos dueños de la verdad, pero en la sangre no está los malos actos. Estamos en este caldero, todos hirviendo, y creemos que Dios lo hizo. Lo hizo la naturaleza y también nos destruye. Es tremenda, pero no tiene sentimiento. Todo lo que está en la naturaleza no lo hizo Dios. El origen espiritual de la violencia. ¿Cuándo surgió la violencia? Pensémoslo. Esa violencia que habla de guerra, que habla de indiferencia entre el hermano, el error del hermano. Cuando hay un problema que siempre culpamos al otro y nunca analizamos nuestros actos. Siempre fue lo que pasó, qué nos ocurrió, por aquí pasó fulano, por aquí estuvo conduciendo fulano. La responsabilidad son los demás, o lo va a hacer sultano, y la responsabilidad siempre será del más. Y nosotros no formamos parte del todo. ¿Cuándo surgió la violencia? En el mismo momento que nos alejamos del Creador. Nadie se acuerda, usted no se acuerda y nosotros tampoco. Perdimos el rumbo, pues es enorme la cantidad de seres espirituales que estamos en la dimensión espiritual, vibrando en la falta de armonía espiritual y están perturbando. Buscan cómo influir la mente de cada ser humano. A veces lo transforman en el criminal más desastroso. Ocurre en diferentes hogares, tanto los que tienen mucho como los que carecen todo, porque el error no distingue de clase social, raza o etnia, credo o religión. El error existió siempre aquí. ¿Cuándo hubo la paz en el planeta? Desde el primer hombre que nació, siempre hubo violencia. Siempre hubo violencia. Pensemos que siempre hubo alguien que decidió conducir y para llevarlo, para llevar adelante, se impuso de algún modo. Cuando necesitó
alimentos y había otros que no tenían, también decidió tomarlo con violencia. El ataque de una tribu a otra tribu, de las riquezas de un lugar a otro, siempre existió y sigue existiendo. Cuando lo que leemos hoy es eso. Por más que nos querramos poner de un lado al otro, tenemos que pensar que siempre está la violencia, el error primero. No nos pongamos de nunca, cuando escuchamos de que hay violencia, no nos pongamos de ningún lado. La violencia no es para seguirla, ni para justificarla. No importa que si pensamos que alguien tiene razón o no, la violencia no se justifica. ¿Cuándo nos nace la violencia? Seguramente que en cualquier momento. A veces sucede que hay seres que parecen totalmente calmos y de repente, negados a todo, calmos como se pertenece, generan un desastre, asesinan a su familia. Y después nos preguntamos, van los periodistas y preguntan. Y cuando los vecinos contestan, era una persona tranquila, era una persona buena, pero en algún momento se desató todo lo que traía detrás. Es un espíritu en error que se contuvo hasta cierto momento y luego se desató. Desató su violencia. La violencia también está en los buenos seres humanos, que vamos a matar para quedar bien, para tener la cabeza de un animal. ¿No les parece violencia eso? Ese que quiere matar a un animal se está matando a sí mismo y a la vez mata a cualquier ser vivo. Y este ejemplo lo voy a multiplicar pensando, porque este es el ejemplo del libro. Cuando hoy envían a destruir buenas partes de ciudades o ciudades enteras con instrumentos, con armamento, ni siquiera con seres humanos por encima, mandan a destruir y sin tener la más mínima convicción o comprensión de que muchos de los que van a sufrir las consecuencias son seres humanos que nada tienen que ver con el conflicto. Son víctimas que por ese ataque comienzan un sufrimiento. Si han quedado con vida, comienzan una vida totalmente de sufrimiento. Y si han fallecido como espíritu también, tienen ese sufrimiento, se llevan ese sufrimiento. Lamentablemente, nadie nos enseña qué es el espíritu. Cuando se habla de espíritu, se confunde con el espiritismo. Sin embargo, todos hacemos referencia a los espíritus. Practiquemos la religión que practiquemos. Nadie deja de hablar, de contactarse con los espíritus. Llamémosle, se le habla una imagen, se toca un monumento. Está bien creer en algo que sí. Uno deposita una esperanza ante la imagen y se va. Se queda tranquilo que la imagen solucionará las necesidades. Inclusive se escriben cartas y se las deja la imagen. En algún lugar, en un museo, en un lugar religioso. Pero esas imágenes, no solucionan todo. Los que tenemos que accionar en busca del alivio somos todos, la sociedad es un conjunto. Pensemos que muchos, si no todos nuestros seres queridos, han partido con un símbolo religioso al lado. Es así, con una ley establecida en este mundo, en la cultura actual. Es cierto, siempre hay un símbolo religioso, e inclusive se sepulta con un símbolo religioso. Pero lo religioso no calma la violencia. La violencia se calma con nuestras acciones de bien, mejorando nuestro estado espiritual,
con buenas intenciones hacia los demás, sin querernos apropiarnos de los demás, sin culpar a los demás, sin buscar venganzas, sin estar toda una vida recordando lo que sucedió cuando comenzábamos a vivir, o aún más, cuando estábamos buscando venganza por cosas que sucedieron antes de que naciéramos. Como decíamos antes, la violencia no está en la sangre, sino de acuerdo a cómo es el ser espiritual. No hay duda de que la cultura, la familia, a la cual llega justamente el ser espiritual para estimular sus virtudes, que están en los atributos del espíritu por creación. Vamos a reiterarlo: amor, inteligencia y libertad. Esos son los atributos. No hay duda que la familia influye, pero ese ser que llega a veces tiene tanto poder, digamos, tanta vibración negativa, diría yo, que destruye a la propia familia, o en otras situaciones también busca la afinidad por lo equivocado. Voy donde está mi debilidad, o sea, si tiene malas intenciones, va a una familia que practica malas intenciones. Sin embargo, también han nacido niños en hogares donde sus integrantes están relacionados con la delincuencia, han sido seres correctos. Los niños que han venido han sido correctos y inclusive han ayudado a corregir a la familia. Han sido seres útiles. ¿Por qué? Porque están en un estado de vibración distinto, en un estado espiritual distinto. Han sido seres útiles a la sociedad, que han estudiado, que se han superado en todos los campos. Por eso no se puede generalizar. La escuela lo que hace es aclarar que el ser espiritual que viene no es puro. Viene con una historia espiritual y viene aquí, donde están otros que también tienen una historia espiritual. Sus progenitores, padres, familiares, amigos, la comunidad en sí. ¿Cuánta influencia tiene en nosotros la comunidad, no? ¿O por qué buscamos ciertas comunidades? Bajo ese mismo techo hay distintos estados espirituales, con afinidad o sin afinidad. La madre a veces no sabe cómo atenderlos, tiene más de un hijo, no sabe qué comida hacer porque a cada uno le gusta algo distinto. Trate de comprobar usted esto que vamos a decir. Nuestros hijos, nietos o nosotros mismos cuando éramos jóvenes, salíamos con nuestros hermanos de sangre a divertirnos, o salen a divertirse, o se buscan amigos, o se buscaban amigos a otros. Los que viven debajo del mismo techo, se alimentan, duermen allí, padre, madre, abuela, todos. Cuando salen a entretenerse, normalmente no lo hacen juntos. ¿Por qué? Porque han buscado la afinidad con la madre, pero la afinidad espiritual no siempre se produce con los que están en la casa, ni con los otros hermanos que llegan, y qué complicaciones le traen a veces a la madre. ¿Qué es violencia? La violencia es la falta de armonía del espíritu, la cual se manifiesta en muchas formas. ¿Cuándo nació la violencia? Desde antes que existieran los planetas. Estos se formaron como consecuencia del estado espiritual de violencia de grupos espirituales que luchaban entre sí, que se enfrentaban. Como se dijo, y bueno, estas son cosas que vamos corrigiendo, tal vez en breve vamos a estar acá haciendo aclaraciones de esto, estamos también, porque la escuela que es enseñanza siempre, pero vamos manejándonos con lo que tenemos de conocimiento claro hasta este momento, ¿no es cierto? Sigamos con la violencia. Así que vamos hablando de violencia. La violencia está en todas partes. También lo vemos en el deporte, las competencias, las diversiones.
La diversión es violencia. ¿De qué nos divertimos? ¿De qué nos reímos y burlamos? Del que se cayó o se rompió la cadera. O si vamos a ver un deporte, nos burlamos de que perdió. Somos bastante, demostramos ser morbosos. Nos gusta ir al teatro. Y normalmente nos reímos de las burlas. Muchas veces en el teatro se hacen chistes contra alguien y la burla es lo que genera la sonrisa, la risa. Nos divertimos, los argumentos de películas, dramas. Y esos dramas a veces también nos están representando. Es algo que nos pasa o nos pasó. La violencia es permanente. Incluso a veces cuando nos miramos en el espejo nos ponemos violentos. Y eso es de acuerdo a nuestro estado espiritual. Y cuando compartimos, a veces estamos en pareja y cuando compartimos mal. No estamos de acuerdo con el sabor de la comida y compartimos mal. Y no lo expresamos bien, lo expresamos con enojo. Y allí hay violencia. Violencia en las palabras, violencia en los actos materiales, ¿no? En todo hay violencia. Cuánta violencia y la violencia de las guerras, que es una violencia extrema, porque obliga, o sea, la violencia de la guerra, por un lado, mata personas, pero también obliga al desplazamiento. Personas que se van de un otro lado del otro, donde deben refugiarse, donde pierden lo que tienen, donde pierden su trabajo, donde las mujeres son violadas o perseguidas, donde padres tienen que abandonar a sus hijos o madres abandonar a sus hijos e irse a otros países, a otros lugares. La violencia afecta en todo. Por eso seguimos y estamos pidiendo por nuestros países y por la paz de la humanidad. Continúan hermanos, los hermanos de la Escuela de Liberación y todos los hermanos, pidamos por la paz y procuremos nosotros mismos buscarla nosotros y evitar la violencia. Esa violencia que estuvimos comentando hoy. Bueno, creo que estamos en los tiempos. Y por supuesto había más para leer de la violencia, más para comentar, pero lo continuamos en otra oportunidad. Y si no, los invito a leer el libro Mis Hermanos de Fe, allí está expresado. Y bueno, no mucho más. El próximo miércoles los espero. No se olviden de ver, de escuchar y de hacer algún comentario. Que el bien les acompañe.